Hora de la mañana vamos a iniciar nuestro espacio de entrevistas. El ministro de Salud tiene previsto reunirse con varios alcaldes y entre ellos también el presidente de la Asociación de Municipales del Ecuador y algunos también profesionales de la salud a propósito de la posibilidad de que se abra la importación del sector privado o en este caso de los GAT con las principales farmacéuticas a fin de tener una opción de importación de las vacunas, sea con Pfizer o con otra de las farmacéuticas que están fabricando este medicamento. Para conversar un poco de este tema y también cuál podría ser esta perspectiva del sector empresarial respecto a lo que serán los dos candidatos finalistas y quién podría ser gobierno, con nosotros el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Felipe Rivadeneira. Muy buenos días a esta hora de la mañana. Buenos días, un gusto saludar a usted y a su distinguida audiencia. Felipe, primero me gustaría conocer cuál es la expectativa que puede tener el sector privado en particular de este hecho coyuntural y puntual que se ha dado. La semana pasada veíamos a la alcaldesa de Guayaquil con algunos gremios, incluso algunos sectores productivos. Aquí en Quito también lo ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio y también el de la Cámara de Industrias, que forman parte del gremio de ustedes, que se debería buscar una alternativa que permita al sector privado acceder a una importación directa de los fármacos para ayudarle así al gobierno central, que efectivamente tiene también otros temas, entre ellos el económico, para acceder a más vacunas. Pero me parece que es un tema de oferta, de lo que conozco. ¿Qué posición tienen ustedes como gremio? ¿Hay esa posibilidad? Bueno, primero tuvimos la semana pasada una reunión con el ministro de Salud en el cual se nos dio mayores detalles. Yo creo que aquí lo que ha faltado es un poco la comunicación correcta de parte del gobierno y del Ministerio de Salud hacia el resto de la sociedad sobre qué es lo que está sucediendo realmente con las vacunas, ¿no? Por ejemplo, en esta reunión nos enteramos que los laboratorios con los cuales el Ecuador está tratando para traer las vacunas, que en este caso es Pfizer principalmente, no negocia con privados, negocia directamente solo con estados. Tiene una disposición de la Organización Mundial de la Salud sobre ese aspecto. Entonces, en ese sentido, ya existe un gran limitante. Para empezar, también se nos mencionó que, por ejemplo, el Ecuador, a través del Ministerio de Salud, no está aprobando la vacuna rusa, es decir, no considera que cumple el rigor científico la misma, entonces, por lo tanto, esa vacuna estaría descartada. Y se nos mencionó también que se están haciendo las negociaciones con la vacuna china, ¿no? Con el laboratorio, si la memoria no me falla, creo que es Sinomed. Entonces, en ese sentido, y es un poco la vacuna que se está utilizando en China, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy importante lo que usted mencionó al inicio, de que el ministro se reúna con los alcaldes, se reúna con la mayor cantidad de gente posible para aclarar este tema, porque es un tema que lógicamente ha generado mucha zozobra en la sociedad. Hemos visto cómo en redes sociales del fin de semana de carnaval prácticamente dominó la tendencia este tipo de preguntas, ¿no? ¿De dónde están las vacunas? Y claro, ahí se nos mencionó también que existe ya el financiamiento de las mismas, es decir, que se tiene ya los recursos para comprar 18 millones de dosis, es decir, para vacunar a más de 9 millones de personas, pero que, claro, el problema es lo que usted bien decía, la oferta, ¿no? Es decir, hay una sobredemanda a nivel mundial, lógicamente, y la oferta de los laboratorios es insuficiente, ¿no? Yo creo que lo más importante en ese sentido va a ser la transparencia, va a ser que se incluyan a las alcaldías, tanto de Quito y Guayaquil, dentro de las reuniones, dentro de las negociaciones con los laboratorios, etcétera, para que se pueda ver la realidad y no quede ninguna duda sobre el proceso, porque claro, el proceso ya se vio manchado desde un inicio por esta falta de ética en cuanto al reparto de las vacunas en la primera línea. Vemos esas cartas invitando a los rectores de las universidades a vacunarse, etcétera, en donde lógicamente genera una indignación de parte de la población por cómo se ha manejado el proceso. Entonces, mientras más transparente y más ampliada esté esta discusión, yo creo que va a ayudar al objetivo común, que el objetivo común yo creo que nadie duda es el de vacunar la mayor cantidad de ciudadanos posibles. Se nos ha mencionado un cronograma que es realmente escueto, que hasta el mes de marzo se estarán vacunando alrededor de 180,000 o se estarán distribuyendo 180,000 dosis. El sector privado ya tiene una iniciativa, está listo para ayudar en la parte logística, pero claro, todo va a depender si es que se tiene o no las vacunas. Y para el mes de mayo se nos ha prometido o se nos ha confirmado
que vendrán alrededor de 2 millones de dosis al país de la vacuna de Pfizer, ¿no? Veamos cómo van las negociaciones con la vacuna china, porque yo creo que ahí sí ha habido una lentitud en cuanto a la misma, pero también hay que ser reales, ¿no? Muchos de los países hicieron apuestas a los laboratorios para poder acceder primeros a las vacunas, es decir, como una especie de subasta, es decir, iban apostando a varios laboratorios con recursos, me refiero, para que cuando saquen la vacuna sean los primeros en recibir. Tal es el caso de Israel. Ecuador no lo ha hecho porque lógicamente tenemos un problema muy fuerte en cuestión de recursos. Entonces, insisto, yo creo que mientras más se transparente este tema, mientras más se sumen voces, mientras más se sumen actores, de alguna manera se puede ayudar a un fin común, que en este caso no se trata, creo yo, de discutir o de tener tarima política o pelearnos entre ecuatorianos, sino más bien juntar esfuerzos para conseguir que lleguen las vacunas, que es lo más importante. Y precisamente hay que copiar los modelos exitosos, ¿no? Quien ha hecho muy bien la tarea, y entre esos, por ejemplo, en nuestra zona, Chile es el segundo país en el mundo en tener a su población vacunada por lo menos un 40%. En casi 2 semanas ha vacunado a más de 4 millones de personas, lo cual habla muy bien. Y decía uno de los gestores, asesores del Comité Técnico de Vacunación del país, de Chile, que es básicamente por la metodología y el sistema que tiene el país, no de ahora, sino de política sanitaria, de aplicar estos sistemas de inoculación de la población en varias enfermedades. Ahora es coyunturalmente esto, y que la negociación de ellos ha sido básicamente barajar con varios laboratorios este acceso a medicamentos, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac y por supuesto la Sputnik 5 o la Sputnik V. ¿Qué quiero decir con eso? Que no sé si ya el frente común, que debería haber un frente común, sector privado, gobierno estatal y autoridades descentralizadas, llámese los GATT, para que entre los tres puedan negociar con las grandes farmacéuticas. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿O no tenemos una capacidad de negociación en el extranjero de estas magnitudes como Chile, por ejemplo? A ver, habrá que ver ya el detalle de Chile, ¿no? Porque puede suceder lo que yo le mencionaba, que Chile estuvo apostando a varios laboratorios, es decir, desde el inicio del desarrollo de las vacunas, y por eso es que ha recibido directamente. No lo sé, eso habría que preguntar. Veo con agrado que el candidato a la vicepresidencia del candidato Lasso está yendo a Chile. Ojalá nuestro ministro también haga lo mismo, en el sentido de que tenga esa información de primera mano, porque efectivamente, como usted lo dice, es un caso de éxito, ¿no? Inclusive le ha superado a Brasil y Argentina, Chile en ese sentido, y hay que coger las mejores prácticas sobre todo en esta región. Y yo no creo que va a afectar mucho el tema de la negociación. Lo que sí puede ayudar es mucho el tema de la transparencia, ¿no? Yo creo que lo que más necesita en este momento el proceso de vacunación es que haya extremadamente información. Insisto, la transparencia en las negociaciones es fundamental, a pesar de que los laboratorios piden muchas cláusulas de confidencialidad, pero los actores políticos, como puede ser la alcaldesa de Guayaquil o el alcalde de Quito, estén presentes en esas reuniones, guarden la confidencialidad, pero de alguna manera se enteren qué es lo que está sucediendo y que el ministro comparta esa información para inclusive receptar ideas, ¿no? Siempre dos cabezas piensan más que una, y eso es importante con el objetivo, insisto, de tratar de traer las vacunas y ver la manera de que estos laboratorios, que a la final, al tener una sobredemanda y una oferta limitada, dominan un poco los tiempos de cómo entregar esas vacunas, ¿no? Ahora, el sector privado le interesa más que a ninguno, diría yo, o a todos, pero el sector privado y el sector productivo por lo menos tienen esa necesidad imperiosa de que su gente, sus funcionarios, sus trabajadores, sus colaboradores puedan estar protegidos para reactivar los negocios, para volver a la normalidad, entre comillas, porque esto va a durar mucho tiempo. Esto es digamos, una carrera contra el tiempo, porque creo que el sector privado pues está aún con muchísimas limitaciones para poder volver a lo que era la producción ecuatoriana a inicios del 2020. Sí, efectivamente, no hay negocios que requieren para su reactivación mucho de la convivencia social, es decir, que no hayan restricciones, eso está muy claro, ¿no? Todo el área de restaurantes, de hoteles, de turismo, los comercios, etcétera, necesitan que la ciudadanía esté en las calles, ¿no? Es decir, que esté en esta nueva normalidad, que pueda interactuar socialmente sin ninguna restricción. Y está muy claro que el éxito del 2021 en materia económica va a depender de cuán rápido hagamos la vacunación, ¿no? Eso es sin duda.
hay que respetar la primera línea, ¿no es cierto? Es decir, primero tienen que ir quienes están en esa primera línea, que son los médicos, las enfermeras, los militares, los policías, los bomberos, etcétera, todas las fuerzas del orden, y después de eso tendrán que venir también los sectores estratégicos privados, porque la economía hay que levantarla, porque sin economía también entramos en esa disyuntiva, ¿no? ¿De qué nos sirve tener salud si no tenemos recursos para alimentarnos? Entonces, en ese sentido, esperemos que los cronogramas se aceleren, ojalá los laboratorios respondan, ojalá las negociaciones con la vacuna china también funcione, porque esto, insisto, es la vacuna que se ha utilizado en Chile, y que podamos conseguir las mismas, ¿no? Estamos en una carrera contra los demás países y siempre va a depender mucho de las gestiones que se haga, y esperemos que no haya habido errores en el Ministerio de Salud, ¿no? Esperemos que se haya actuado de buena fe y esperemos que esto se vaya destrabando, porque sería realmente lamentable que por negligencia de parte de las autoridades hayamos perdido esta carrera contra los demás países y ellos se reactiven primero, ellos se vacunen primero y el Ecuador se quede detrás, ¿no? Felipe, ya entrando en temas electorales, ustedes habían hecho un comunicado público hace casi una semana en el sentido de que se necesita certezas para saber qué es lo que sucederá en camino a la segunda vuelta electoral. Ahora ya lo sabemos, al margen de las apelaciones, pero siempre vamos, que el país tendrá dos opciones radicalmente opuestas: la del populismo del señor Arauz y, por supuesto, la de la centro-derecha, como el señor Lasso. El sector productivo, que no tiene ningún lineamiento político, por lo menos eso es lo que creo, tiene que definir un poco, o por lo menos esperar una definición en políticas económicas. Creo que se la tiene muy clara, lo han dicho ambos candidatos para lo que ellos apuntan. Y no sé si ustedes tienen alguna preocupación con alguna de estas dos opciones. Les digo esto porque, por ejemplo, el señor Arauz ha hablado de hacer una ley, por ejemplo, para el patrimonio, esto de usar los fondos del Banco Central, por ejemplo, para cubrir este bono que ellos consideran debe darse a la gente que está en el desempleo, etcétera, etcétera. El señor Lasso también tiene algunas otras propuestas que tienen que ver con la reactivación económica, etcétera. Como gremio, ustedes, como digo, al margen de un lineamiento político que no es el caso, ¿aspirarían que haya una definición más concreta en qué, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros como comité siempre vamos a seguir nuestros principios, los principios que rigen el Comité Empresarial Ecuatoriano, y uno de esos es el respeto a la institucionalidad, ¿no? Tanto es así que nosotros respaldamos que las instituciones sean fuertes. Es decir, el Consejo Nacional Electoral por fin ya, como usted dijo, ya declaró los resultados oficiales, y los candidatos que se sientan perjudicados tienen que seguir los instrumentos legales. Aquí lo que tiene que primar es el imperio de la ley, y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos como ecuatorianos, a que no sea la excepción, sino que sea la normalidad. Y eso es algo que nosotros siempre vamos a seguir insistiendo, porque a medida que las instituciones sean fuertes, significará que el país va avanzando y se va volviendo de alguna manera más fuerte, más sólido, más serio, y la economía es un fiel reflejo de esa seriedad también, ¿no? En cuanto a las propuestas de los candidatos, nosotros estamos elaborando un documento que esperemos tenerlo en las próximas 2-3 semanas, en el cual sintetizamos ya varias propuestas que se han hecho de diferentes gremios de la producción del país, como puede ser Consenso Ecuador, como es de la Cámara de Comercio de Quito, como es el Plan Nacional de Exportaciones, que lo elaboramos en la Federación Ecuatoriana de Exportadores, y algunos documentos más, para sintetizar unos 8 puntos que sean de discusión y que se puedan llegar a consensos mínimos, porque independientemente de lo que pase en el resultado electoral, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis de empleo que tiene el país no se va a resolver. Es decir, no es que se suspende por estar en un proceso electoral. Los temas de preocupación siguen, ¿no? Entonces yo creo que como ecuatorianos tenemos que llegar a consensos mínimos para poder salir de este momento complicado en el que estamos. Lógicamente nosotros tenemos nuestros principios, y los principios van a permitir que se trabaje con una mayor cercanía a un gobierno o a otro, dependiendo de lo que se proponga, ¿no? Por ejemplo, para darle un ejemplo muy puntual, en materia de comercio exterior, vemos que los dos candidatos que están en segunda vuelta hablan del fomento de las exportaciones, pero el candidato Arauz, por ejemplo, no menciona nada de la firma con los Estados Unidos. ¿Cómo podemos hablar de un fomento
a las exportaciones sin el instrumento principal para el fomento de las mismas, como es el acuerdo comercial, es decir, el dar acceso libre a nuestros productos hacia uno de nuestros principales destinos de exportación, como los Estados Unidos. Para mí es un contrasentido, ¿no? Entonces, esas políticas que deberían ser no de gobierno, sino de Estado, son aquellas que nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano vamos a insistir, se les entregará a los dos candidatos y esperemos que sean aceptadas, porque aquí el que gana no es un candidato a otro, sino el que tiene que ganar es el Ecuador. Y eso es lo que nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano vamos a seguir insistiendo en lo que creemos correcto, así como insistimos en su momento en el acuerdo con la Unión Europea, y ahí están los resultados, ¿no? Nos demoramos alrededor de 8, 9 años, casi 10 años insistiendo en un acuerdo que a la final ha generado más de 600 millones de dólares de exportaciones, más de 30.000 nuevas plazas de empleo, es decir, un shock de seriedad al mundo, se han venido inversiones europeas, etcétera, porque sabemos que ese es el camino correcto. Y seguiremos insistiendo con el tema de Estados Unidos, ya vamos prácticamente 15 años en la insistencia del mismo, pero no desmañaremos porque sabemos que es lo correcto y ojalá el Estado ecuatoriano aplique y adopte esas políticas y no dependa del gobierno de turno para ver si está bien o no está bien. Lo que sí tenemos que ser muy claros es que tenemos que dejar de lado la ideología, tenemos que buscar el pragmatismo, tenemos que ser muy técnicos en las propuestas, porque la ideología yo creo que es uno de los peores daños que ha recibido el Ecuador en los últimos 15 años, el tener esa carga ideológica que al final no ayuda a la generación de empleo, no ayuda a que los ecuatorianos vivamos mejor, y eso es algo muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta, y esperemos que en el 11 de abril tengamos un presidente serio, que dé shocks de seriedad al mundo para que puedan venir esas inversiones que tanto se necesita y que los ecuatorianos tengamos empleo, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Y también que se trabaje mucho en el componente social, porque se ha visto claramente en las últimas elecciones del 7 de febrero que el país quiere otra realidad, tiene otras, se podría decir, distintas concepciones de bienestar y de felicidad, y eso es algo que se tiene que considerar para lograr un Ecuador unido, un Ecuador que a la final viva en paz y busque todos los medios de desarrollo posibles, pero siempre pensando en un futuro real para el Ecuador. La semana pasada el candidato Arauz estuvo en Estados Unidos y de su información que ha publicado en redes y su equipo de comunicación hablaba de que se había reunido con algunos directivos o funcionarios, entre ellos del Fondo Monetario, incluso en algunas entrevistas que dio a medios internacionales tuvo un discurso bastante diferente a su discurso de campaña. Esto de alguna otra manera, entiendo, ha dejado algo tranquilo a ciertos inversionistas. Le digo esto porque también los bonos de los tenedores de los bonos ecuatorianos tuvieron algún sobresalto en su valoración de mercado debido a precisamente algunas de las declaraciones iniciales que hizo el señor Arauz. ¿Esto de aquí les da a ustedes una sensación de no definición de qué es la política comercial que podría tener cualquiera de los dos candidatos que llegase a ser gobierno? A ver, insisto, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos candidatos tiene que pensar en el país, ¿no? Sabemos muy bien lo que pasó en el gobierno de Correa, donde prácticamente el FMI fue totalmente puesto a un lado, donde tuvimos acceso al financiamiento de parte de China con unas tasas de interés extremadamente altas. Entonces yo creo que aquí se tiene que ver mucho una buena negociación con el FMI, eso seguro, eso yo creo que les va a tocar a cualquiera de los dos candidatos, pero que no se cierren las puertas, ¿no? Insisto, la carga ideológica daña el Ecuador, daña muchísimo el país. Yo creo que tenemos que ser muy pragmáticos en el Ecuador, tenemos que buscar aquellos medios de financiamiento internacional que ayuden a la gente, que nos ayuden a nosotros, ¿no? A salir de este grave problema que tenemos y no podemos cerrarnos por ideología a uno u otro camino, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. El equilibrio macrofiscal es debido a muerte para el país, sobre todo en un sistema dolarizado, pero tampoco podemos caer en el engaño, ¿no? Por una parte vemos reuniones en el FMI, pero por otra parte vemos que se oponen a una independencia del Banco Central del Ecuador, y eso es otra vez otro contrasentido, ¿no? Porque no podemos dejar abierta una puerta como esta ley de defensa a la dolarización que se quiere incluir en el Congreso, que al final lo que hace es evitar y eliminar cualquier tentación a cualquier gobierno,
a cualquier gobierno para que use los recursos de los depositantes que se encuentran en la Reserva Internacional. Eso es totalmente inaudito, antiético, inmoral, si me pregunta a mí, porque al final son nuestra plata, es nuestros ahorros, de todos los ecuatorianos se encuentran protegidos ahí y que se tienen que preservar. De la misma manera con el Instituto de Seguridad Social, es decir, se tiene que buscar mecanismos para que se blinde esa tentación de que cualquier gobierno de turno coja o retire o utilice indebidamente los recursos de la Seguridad Social, que son nuestros recursos, es nuestros ahorros para la jubilación de todos nosotros, para la salud de todos nosotros. Entonces tenemos que buscar esos mecanismos, insisto, de fortalecer las instituciones, que las instituciones primen sobre las personas que somos temporales, y de esa manera dar seguridad y seriedad a todo el Ecuador para poder trabajar en paz, para poder buscar los mecanismos de mejora productiva, para poder buscar los mecanismos de mejora de componente social en el Ecuador. Y esas deberían ser políticas de Estado, no a 4 años, a 10, a 15, a 20 años, políticas de largo plazo. Y eso es lo que nosotros requerimos del Comité Empresarial Ecuatoriano para poder tener un mejor Ecuador de futuro. No hay soluciones mágicas, no caer en la demagogia ni en el populismo. Eso es lo que ya hemos visto, el daño que ha generado en el Ecuador por mucho tiempo, y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa, sino ser pragmáticos, ser prácticos, ser técnicos y fortalecer las instituciones para que el Ecuador tenga un futuro de aquí adelante. Felipe, efectivamente es correcta su apreciación, y quería también compartirle otro tema. La situación política siempre genera incertidumbre y inestabilidad, sobre todo al inversionista o el crecimiento de las empresas, y cada trimestre del año pues hay una evaluación muy sesuda de los actores económicos. ¿Cree usted que los sectores productivos en general van a esperar para tomar cualquier decisión de inversión o de crecimiento de cada uno de los sectores hasta mayo? Es decir, ¿no habrá un crecimiento de la economía desde el punto de vista del sector productivo mientras no se define cuál será el nuevo gobierno? Bueno, siempre la incertidumbre que genera un proceso electoral, sobre todo con dos visiones tan radicalmente distintas, efectivamente genera un freno en las inversiones, ¿no? Eso es lógico, eso siempre se da, sobre todo en aquellas que se pueden posponer o que se pueden desviar. Eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, aquellas decisiones de inversión que pueden ir a uno u otro país y no necesariamente tienen que estar en el Ecuador, pueden desviarse o pueden simplemente suspenderse, y eso es una realidad que lamentablemente estamos siendo abocados, ¿no? Esperemos, como le digo, que el Ecuador demuestre seriedad, que demuestre que las instituciones son serias, por ejemplo, que no exista ningún problema en recibir reclamos de parte de la Función Electoral, etcétera, que se resuelvan dentro del marco de la ley, que haya paz social en el Ecuador, porque eso también ahuyenta la inversión, ¿no? La falta de paz social también ahuyenta la inversión. Y sobre todo también el otro tema fundamental, ¿no? Que también dependemos mucho de lo que hablamos al inicio, ¿no? De la vacunación, de que hay un plan de reactivación económica real para poder nosotros como ecuatorianos empezar a emprender, a trabajar, a invertir, no solo las inversiones de afuera, sino otras inversiones locales, y de alguna manera pensar en un desarrollo económico sostenible de aquí a largo plazo, ¿no? Eso va a ser, lógicamente, estos meses de inquietud, de zozobra. El hecho de que haya una segunda vuelta, yo creo que de alguna manera calma la incertidumbre a los inversionistas, y eso es positivo. Y esperemos que los discursos y los compromisos y los análisis que hagan los candidatos sean serios, insisto, no sean demagógicos, sean con soluciones reales, tangibles y realizables de parte de ellos, y que cuenten con consensos mínimos, porque el Ecuador no puede seguir dividido, no puede seguir cada uno en los extremos. Tenemos que buscar encontrar puntos de encuentro, y esos puntos de encuentro que permitan que podamos sacar el país adelante. La situación es muy complicada, y si estamos divididos, si estamos totalmente separados y si estamos con cargas ideológicas, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que buscar el pragmatismo y tenemos que buscar los puntos mínimos de consenso entre todos los ecuatorianos para poder sacar este país adelante. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias. A ustedes un abrazo, un buen día. Gracias al titular de los empresarios a propósito de la situación que vive el país, primero por la emergencia sanitaria y el acceso a un potencial lote de vacunas, y por supuesto también cuál es su expectativa a propósito de quién podrá ser gobierno a partir de mayo de este año. 7 de la mañana con 29 minutos, a la pausa, pero al regresar
Estaremos con un vocero de la Policía Nacional para saber cuáles son los operativos para estar atentos ante la llegada masiva de esta comitiva que acompaña al candidato Yacu Pérez, esta movilización indígena que, como hemos dicho, viene a reclamar lo que ellos consideran ha sido pues un perjuicio para su candidatura. Lo veremos luego del corte.